Estamos hoy reunidos Laura Valentina Rodríguez, Willington Evelio Valencia, Karen Andrea Ibáñez y quien les habla, Luz Gutiérrez Rodríguez. Vamos a reflexionar en torno a la pregunta ¿por qué es tan importante que la psicología se construya desde América Latina y no solo adopte modelos europeos y norteamericanos? Para poder dar respuesta a esta pregunta, es muy importante considerar que la psicología desde América Latina no solo se adopten los modelos europeos y norteamericanos, sino que por el contrario se va mucho más allá. Es decir, hay que dar respuesta a una pregunta orientadora con los puntos que hoy queremos discutir, los cuales son el contexto sociocultural, la realidad política y social, el sesgo de la muestra, la identidad y resistencia y por último las conclusiones. A continuación, nuestro compañero Willington nos hablará acerca del contexto sociocultural. Compañera Luz, muchas gracias para todos ustedes, dando una perspectiva del contexto sociocultural y tratando de alinear como tal la respuesta a la pregunta orientadora en este sentido. La realidad latinoamericana es histórica, social y culturalmente muy distinta de lo que hemos visto en Europa, en Estados Unidos, con los contextos en los que realmente nos hemos desarrollado en Latinoamérica. Esto es desigualdad social, pobreza, violencia y la exclusión. Algo muy importante de las críticas que se han dado al enfoque positivista es, en primer lugar, la falsa neutralidad, donde se hace como tal referencia que el psicólogo no puede ser completamente neutral en contextos de injusticia. En segundo lugar, la desconexión del contexto. Esto quiere decir, por los modelos tradicionales, asumen como tal que los problemas psicológicos son universales, perdón, como estandarizados y demás, y por eso se puede percibir como una desconexión con el contexto. Y también el individualismo excesivo en la medida que se enfoca solo en procesos biológicos del individuo, más no en su contexto, en su historia y cómo se ha desarrollado. Adentrándonos un poco más, la finalidad de la psicología en Latinoamérica desde el contexto sociocultural, en primer lugar, como lo hemos conversado, comprender la realidad de manera integral, que eso es muy importante, visibilizar problemas sociales estructuralmente, promover la justicia social y la equidad y promover al psicólogo como un agente de cambio en su entorno socialmente. Y por último, es muy importante considerar que la comprensión del ser desde la perspectiva de la psicología en Latinoamérica nos da a entender que el ser humano es un sujeto histórico y social y por ende tenemos que entender su contexto. Su identidad se construye a partir de la cultura, la historia, las relaciones sociales y de poder y no puede entenderse separado de su contexto. Muchas gracias. Bien, frente a la realidad social, la historia política es totalmente diferente por los conflictos, la desigualdad, la violencia. Muchos países latinoamericanos han vivido situaciones como conflictos armados, dictaduras, corrupción política, desigualdad social muy marcada. Esto hace que las problemáticas psicológicas sean distintas. Por ejemplo, el miedo, el trauma, la desconfianza de las instituciones, la normalización de la violencia, el estrés por inestabilidad económica. El segundo punto, desigualdad social y pobreza. En Latinoamérica hay altos niveles de desigualdad. Personas con acceso limitado a la educación, salud, al empleo, condiciones de vida muy difíciles. Esto influye en la salud mental, como la ansiedad por sobrevivir el día a día, problemas familiares por falta de recursos, bajo autoestima por exclusión social. Tercera, relaciones con poder y en las instituciones. En muchos países latinoamericanos hay desconfianza hacia el gobierno y las instituciones no siempre protegen a las personas y esto genera sensación de injusticia, falta de participación social, resignación o protesta constante. El otro punto, enfoque comunitario, no solo individual, a diferencia de los modelos europeos o norteamericanos más individualistas, en América Latina la familia y la comunidad son fundamentales. Las personas dependen mucho de otras personas. En el siguiente punto, psicología como herramienta de cambio social. En América Latina la psicología no busca entender, sino también transformar, denunciar injusticias, apoyar comunidades vulnerables y promover derechos humanos. Le doy paso a la compañera Luz Edilia. Gracias. Cuando hablamos del sesgo de la muestra, es importante reconocer que ante todo buscamos una postura epistemológica propia, es decir, estamos en un proceso de maduración buscando esa identidad
que además esté muy contextualizada. Y esto porque desde la perspectiva latinoamericana, este concepto ha cobrado mucha importancia porque históricamente muchos estudios psicológicos se han hecho en países como Estados Unidos o Europa y con poblaciones muy específicas como estudiantes o la clase media. Algunos autores latinoamericanos han señalado que este sesgo tiene que ver, o más bien tiene como consecuencia, reproducir una dependencia epistemológica o tal vez invisibilizar experiencias locales que pueden llevar a diagnósticos o intervenciones que son muy alejados de la realidad. Y luego estos resultados se han aplicado en contextos muy distintos como los de América Latina, donde hay diversidad cultural, diferencias socioeconómicas o realidades históricas propias. Doy paso a mi compañera Karen Andrea Ibáñez. Muchas gracias. A continuación, daremos una breve charla sobre la identidad y la resistencia. La psicología latinoamericana no solo consiste en sentirse orgulloso de nuestras raíces, sino también es la unión de los actos políticos y clínicos para sanar la mente en casos oprimidos. Para esto tenemos 4 puntos, que uno de ellos es la descolonización mental. En los modelos externos se ve al paciente como algo defectuoso, como alguien defectuoso que busca ajustarse a la sociedad, mientras que en la perspectiva local se entiende que algunas veces el malestar es una respuesta sana en un entorno enfermo. En el sujeto histórico hablamos sobre la identidad está unida a la memoria. Está unida a la memoria colectiva con el fin de recuperar la historia de cada comunidad, de recuperar estas raíces, de hacer una reconstrucción. Y en la psicología, perdón, en la psicología de la liberación, pues esta fue propuesta por Ignacio Martín Baró, donde planteaba que la psicología debía ayudar a las mayorías populares a recuperar el control sobre sus propias vidas. Y en el romper el papel de la víctima, pues se pasa el paciente de ser un objeto de estudio a una víctima o una víctima de las circunstancias a ser un agente de cambio. Y como conclusión, ya habiendo expuesto los puntos principales para poder dar la respuesta, para poder responder la respuesta orientadora, podemos concluir que es dejar de tratar el trauma como un fallo individual y entenderlo como el reflejo de la realidad social. No se trata de pacientes, sino se trata de ciudadanos que se empoderen para transformar su entorno. Es por eso que es tan importante la psicología en latinoamericana. No solamente podemos adoptar los procesos europeos porque no son las mismas problemáticas que se encuentran. Muchísimas gracias.